argi eta gaur ikusten da ez, Jabalinak ze forma dakan eta zer aldan izan ez. Jabalina ezken finean lantza bada, eta lantzak zetako ezian, gerrarako eta gerra baino lehenarako eizarako. Hortik bihurtu zen kirola ez, hasiera baten lehenengo joko olimpikoetan jabalina ja agertzen da, eta hortik gaur egunera arte funtsian gutxi aldatu da. Oinarri baten eizan oinarritzen zen, animaliak eizatzean, eta arrantzan arrainak harrapabia duzu ez. Pazientzia bea da handixa. Itxoin, entrenau, itxoin, zaindu zure gorputza, momentua iristeko eta orduan ondo goteko. Al final estás durante muchos años trabajando lo mismo y puede que un día no te salgan las cosas y puede que al siguiente tampoco y puede que al siguiente tampoco. Y también yo creo que es importante la paciencia para confiar en el proceso en el que estás, ¿no? Y tener la mente bien clara en el que igual va a haber durante meses o incluso años que estés estancada, pero que puede salir luego adelante. Hemen zara zu, eta zure buruan kontra zauz, edo zu zara matxakatzana, eta zu zara lesioa sufritzen da bena, azkenan zu zara organismo guztia, ez? Eta orduan eragin guztia itxen duzuna, daka reperkusioa edo eragit nau zuregan. Pixka faltan botatzen dut hori, taldeko asunto hori, ez? Lagunak, pixka barre batzukein, menos quizás el ambiente de equipo en un vestuario o lo que se creaba ahí, ¿no? El trabajo en equipo no, porque considero que ahora yo también hago trabajo en equipo. Yo entreno con un grupo de entrenamiento que aunque no compito contra ellos directamente, son mi equipo aquí. Muchas veces quien tiene un látigo en balonmano, muchas veces dice, ojo, es que ese sería un lanzador de jabalina, tiene una mano. Nera ama izan zen jabalinista, 3 aldiz Espainiako txapelduna, eta hola hasi nintzen. Pim, pixkanaka, pixkat salto txiki bat, beste bat, ostra, ondo, korputza hartzen zoiaz, azten zara, ikustu zu dakazula kualidadea jaurtitzeko, eta zu, ona izatera nahi zen nahi llegau. Yo tengo claro que esto es un proceso largo. Un poco la diferencias también que veía con el balonmano es que el balonmano tú lo vives por temporadas y aquí también, pero sabiendo que la mejora también va a ser a largo plazo, es decir, que va a requerir años y al final eso es porque tú tienes que entrenar durante muchos años el cuerpo haciendo muchos movimientos iguales, bien, para que el cuerpo lo asimile, para que tu cuerpo lo memorice, ¿no? Al final los músculos memoricen esos movimientos y a ti te acabe saliendo esa marca. Bertiga jauziko prozesua alde batetik fizikoki landu biozu kualidade danak, behar dozu bai abiadura, behar dozu indarra, habilidadia bebai listoia pasatzeko. Saltotik kanpora entrenetzen dugu movimentu horreik separauta, mekanizatzeko eta buruan sartzeko, eta gero behin saltua itxengo zenean lortu bio dugu movimentu guzti horreik fusionatzea eta momentu baten hortzitia dana batera. Movimentu oso baten eta movimentu kontinuo bat izen bida. Ezin da zatituta geratu. Kirola aukeratu nagoen hasieran asko disfrutatzen nagoelako
salto itxen. Eta beti saiatzen az konektatzen sentimendu horrekin, ez? Askotan, esperientzia batzuk bai zure esentzia horretatik ateratzen zaitxu eta orduan batzutan zaila da ondo mantentzia. Orduan psikologikoki bai fuerte egon bizara. Bai jakin biozu gestionatzen momentu horreik batez be zure buruakin. Eta pazientzia askotan da geixen bihar duguna, ze oso erreza da bidetik urtetzia, beldurrak agertzen die bidean, ez dakit, bakarrik sentitzen zara askotan. Eta jakin bidea konfiantzaz jarraitzen eta batez be pazientzia eukitzen. Batzutan sartzen zaren zulo horreitatik urtetzeko. La imagen que hay externa nuestra es que somos esos grandes, fuertes bobos, pero no, el lanzamiento es mucho más que solo fuerza. El lanzamiento es velocidad, es tener coordinación, es tener fuerza, es saber aprovechar. Bueno, un lanzamiento son 2 segundos, puede ser, no te sé decir. O sea, tiene que pasar todo muy rápido. Casualmente, los lanzamientos más largos son en los que menos has sentido haber hecho fuerza. Es en los que has tenido facilidad, en los que esa técnica ha fluido, esas horas, esos miles de lanzamientos se han conseguido unir en uno y dices tú, uy, si lo hubiese enganchado. No, has hecho tu lanzamiento y has tenido esas sensaciones que no has tenido en la vida porque estás acostumbrado a tirar por fuerza, pero te das cuenta en realidad que se lanza más vale maña que fuerza, de ahí viene el dicho. Si te pones poético, pues es como algo bonito, o sea, es un baile, como quien dice. Yo cuando arriesgué y me vine a León, me vine con una mano delante y una detrás, con el apoyo de toda mi familia. Y los objetivos con los que yo vine, si te soy sincero, no vine con el objetivo de ser olímpico porque lo veía muy difícil. Vine con el objetivo de ser internacional en la mayoría de las competiciones oficiales. Y luego, pues sí, los Juegos Olímpicos están siempre ahí. Han pasado los años y vi que era algo factible. Y claro, como hito y más remarcado el haber sido olímpico en Río 2016. Buenos días, Vero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Como siempre. Ya sabes. Gracias. Hasta luego, pasa buena mañana. Tokio es especial, como quien dice, porque yo personalmente me considero friki en cuanto al tema del anime y demás, porque soy consumidor de ello durante muchos años. Ha sido una vía de escape que he tenido aquí en León muy importante, porque en los momentos malos o cuando muchas veces no sabes lo que hacer así, pues te refugias en esas cosas y yo pues me he refugiado en el anime y en los juegos. Es un poco especial todo eso que he estado viendo, todo eso que he estado pasando horas y horas, pues me gustaría ir allí y verlo. No sé cómo lo que será cuando vaya, si Dios quiere, si voy, lo que me encuentre allí, si me gustará o no me gustará, pero es algo que quiero vivir. ¡Entramos! ¡Vamos! Un titular que me encantaría es un récord de España vale una final olímpica. Eso sería algo estratosférico y sería algo increíble. O sea, yo creo que es inalcanzable igual, porque claro, el récord de España es 21:47 y una final olímpica habrá que lanzar mucho más viendo el nivel que hay. Pero sí, un récord de España vale una final olímpica. Ese titular me encantaría. Emakumezkoen bertiga jauzia izan 2000 urtean, Sydneyko Olinpiar Jokoetan. Demostrau da, nahiz eta modalidade barrixa izan, bere evoluzioa daukola eta gizonezkoen antzeko maila horretara heltzen dabiela. Yo creo que las ayudas del basquetín siempre son de gran ayuda. De hecho, son un apoyo a veces imprescindible para los deportistas.
Ze helburu dakaten Tokiorako. Nire helburu nagusia joati izango zen, ez? Ja joatia ja, da erronka kristuna lortu zuen seinale.